Mi nombre es Ana Lorena Trejos y en este video vamos a aprender a reescribir funciones por medio de fracciones parciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a poder aprender acá? Vamos a poder reescribir este tipo de criterios en forma de sumas y restas de fracciones más sencillas. Normalmente, fracciones parciales vamos a identificar que debemos de hacerlo cuando el numerador tiene variable con exponente menor al exponente del denominador. Entonces, este es una buena forma de saber cuándo hay que hacer fracciones parciales. Entonces, vamos a ver el procedimiento. Hay varias reglas que hay que conocer previamente para ya luego ver los pasos y a lo largo del video vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Entonces, lo primero que debo de hacer es identificar la forma de mi fracción y así proceder. Entonces, tenemos este cuadro como ayuda. Si ustedes ven, aquí tenemos 5 ejemplos de diferentes criterios, suponiendo que son funciones definidas en su dominio máximo con codominio R, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este primer ejemplo, nosotros tenemos una función racional y en el denominador tenemos puros factores lineales. Entonces, es una función con denominadores tipo lineal. En el segundo ejemplo, si ustedes ven, tenemos una lineal repetida 2 veces y una lineal repetida 3 veces. Entonces, este es el tipo lineal repetida. Ahora, en el tercer ejemplo, si ustedes ven, aquí tenemos una cuadrática que si intentamos factorizar nos damos cuenta que es irreductible y otra cuadrática que de igual forma es irreductible. Entonces las vamos a llamar de esa forma. Es de tipo cuadrática irreductible, no factorizable. En el cuarto caso tenemos igual la misma cuadrática que en el caso anterior, pero repetida 2 veces. Cuadrática irreductible repetida. Y finalmente tenemos un caso en donde pueden combinarse lineales, lineales repetidas, cuadráticas irreductibles, cuadráticas irreductibles repetidas. Entonces, en este ejemplo, vean que tenemos una lineal, que es el 2 menos 5x, y esta es una cuadrática repetida 2 veces. Entonces sería cuadrática irreductible repetida. Entonces, nos pueden combinar cualquiera de los 4 casos anteriores, cualquiera de los otros 4 tipos. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la forma que tenga, así yo voy a separar las fracciones en sumas o restas. ¿Cómo sé yo cuántas fracciones me quedan? La cantidad de fracciones depende de la cantidad de factores del denominador. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos 3 factores. Por lo tanto, yo puedo decir que esa función se puede reescribir como la suma de 3 fracciones. Ahorita vamos a ver cómo se completarían. En el ejemplo 2, yo tengo lineales x menos 3 y 4x menos 1, pero están repetidas. Entonces, cada una de esas repeticiones es un factor. Por lo tanto, ¿cuántos factores hay en el denominador? 5. Eso quiere decir que esto me va a quedar como 5 fracciones sumando. Ahora, en la tercera, yo tengo 2 factores. Este es uno, este es otro. Lo que pasa es que son cuadráticas irreductibles, pero yo no las puedo factorizar más, entonces tengo que considerar cada una como un factor. Por lo tanto, en este caso tendría 2 fracciones. En el cuarto caso,
tengo una cuadrática irreductible repetida dos veces. Entonces es x a la 2 menos x más 2 por otro x a la 2 menos x más 2. Entonces tendría dos factores. Y finalmente, en el caso 5, tenemos una lineal y una cuadrática irreductible repetida dos veces. Por lo tanto, tendremos tres fracciones. Ahora bien, ¿cómo completo esas fracciones? Cada uno de los factores va a ir en el denominador de cada una de las fracciones. Entonces, aquí voy a poner el x menos 1, aquí voy a poner el 2x menos 3 y acá voy a poner el x menos 5. El paréntesis en realidad sobra, ¿verdad? Entonces se lo podríamos quitar si así lo preferimos. Ahora, ¿cómo completo los numeradores? Yo necesito que esos numeradores sean un grado menor que el denominador. ¿Por qué? Porque si fueran iguales, tengo que hacer división sintética y esa no es la idea. Bueno, división sintética o división polinomial. Entonces, para evitar eso, para meter más procedimientos, yo lo que hago es pensar en poner el numerador con un grado menor que el denominador. Entonces, como los denominadores son lineales, yo tengo que pensar en constantes, en números, para completar. El detalle está en que justamente fracciones parciales es para averiguar quiénes son esos números. Entonces les ponemos letras. A, B, C. De hecho, puedo ponerle cualquier letra que a mí se me ocurra, pero normalmente lo hacemos en el orden del alfabeto. Entonces, el objetivo en sí va a ser averiguar quién es el A, quién es el B y quién es el C. En la cuestión de las lineales repetidas, pues lo que hacemos es, ok, yo pongo el x menos 3 a la 1. Ahora voy a volver a poner el x menos 3, pero voy a ir subiendo de grado hasta completar el grado mayor. Entonces a la 2. En este otro voy a poner el 4x menos 1. Acá voy a poner el 4x menos 2, de menos 1 a la 2. Y acá el 4x menos 1 a la 3. Tengo que ir subiendo de grado. ¿Por qué pasa eso? Porque la idea es que luego hagamos la suma de fracciones. Y si ustedes hacen suma de fracciones acá, ¿quién es el denominador común? Pues este. Entonces hay que tener ese cuidado. Yo necesito ir subiendo de grado para que cuando yo la sume me vuelva a dar el mismo denominador que había originalmente. Y todas estas son lineales. Aunque estén repetidas, siguen siendo lineales. Entonces, de igual forma, los numeradores son constantes. Ahora bien, ¿qué pasa con las cuadráticas? De igual forma, cada uno de los factores lo voy a poner en el denominador, pero entonces el numerador ya no necesito que sea constante, sino que necesito que sea lineal, un grado menos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues escribo el numerador como un numerador lineal. AX más B, un número con la variable y un número solito. Y de igual forma en el otro, CX más D. Y la idea es averiguar el A, el B, el C y el D. En el caso de la cuadrática irreductible repetida, pues nuevamente yo coloco la cuadrática irreductible y como está repetida, ahora lo voy a colocar con el a la 2. Si hubiese a la 3, pues tengo que colocar uno más con a la 3, ¿verdad? Hasta completar el grado mayor. Y como son cuadráticas irreductibles, el numerador va lineal. AX más B y CX más D. Y puede ser que nos combinen. Entonces, en este último caso, teníamos tres fracciones. Una lineal, que va con el denominador 2 menos 5x. Y las cuadráticas irreductibles, la de grado 1 y la de grado 2, la que se repite dos veces. Y ahora, las lineales entonces llevan constantes y las cuadráticas irreductibles llevan lineales. Es muy importante, chicos, que tengan muy claro este resumen, porque eso es lo que nos va a guiar para siempre empezar los ejercicios de fracciones parciales. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función h con dominio R,
quitándole el 0 y el 1/3, codominio R, y h de x es de la forma 2x a la 2 más 1, dividido por 3x a la 3 menos x a la 2. Y tenemos que reescribir el criterio usando fracciones parciales. Entonces el paso número 1 es trabajar este denominador. Nosotros necesitamos poder identificar los factores, si son lineales o cuadráticos irreductibles. Entonces ese va a ser nuestro primer paso. Yo necesito factorizar 3x a la 3 menos x a la 2. Eso tiene un factor común x a la 2, entonces va a quedar 3x menos 1. Por lo tanto, mi función h de x, que era originalmente 2x a la 2 más 1 sobre 3x a la 3 menos x a la 2, se va a ver ahora como 2x a la 2 más 1 dividido por x a la 2 por 3x menos 1. Ahora, segundo paso, yo tengo que identificar con la tabla anterior qué tipos de factores tenemos. Entonces, pensémoslo bien, ¿este qué es? ¿Y este qué es? X a la 2, acuérdense que es x por x. Entonces es una lineal repetida. Yo lo puedo ver como x por x. Y 3x menos 1 es lineal. Eso quiere decir que cuando yo lo separe, me van a quedar 3 fracciones porque tendría 3 denominadores. X, el x a la 2 y el 3x menos 1. Y como todas son lineales, van a llevar solamente constantes. Ahora bien, ya teniendo esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer la suma de las fracciones, homogenizando. Entonces, yo tengo que sacar denominador común y una pista. El denominador común de hacer la suma siempre es el de la forma factorizada. Recuerden que yo tengo que bajar el mayor de ellos si se repite y que me quede una representación de cada uno. Entonces, ahora sí, bajo el A. ¿Qué le hace falta al A para completar el nuevo denominador? Si solo tenía x y ahora es x a la 2 por 3x menos 1, le falta un x y le falta el 3x menos 1. Bajo ahora el más b. El más b ya tenía x a la 2, le hace falta el 3x menos 1. Bajo el más c. El c tenía ya el 3x menos 1. ¿Qué le hace falta para completar el nuevo denominador? El x a la 2. Entonces, llegamos a la suma de fracciones. Ahora, ¿qué paso sigue? Resolver ese numerador. Entonces, yo puedo hacer las distribuciones y ver cómo nos va quedando. Entonces, yo puedo distribuir el ax, me va a quedar 3ax a la 2 menos ax. Distribuimos el b más 3bx menos b más cx a la 2 sobre x a la 2 por 3x menos 1. Y ahora, ¿qué sigue? Pues bien, vean que nosotros tenemos la igualdad desde la original hasta este punto. O sea, todas esas son iguales. Entonces, ya el denominador es el mismo. Nada más que en uno está factorizado y en el otro está sin factorizar. Entonces, yo podría pasar a multiplicar uno de los divisores y se cancelaría con el otro. Entonces, al fin y al cabo, lo que hacemos es igualar los numeradores. Nos queda 2x a la 2 más 1 igual al 3ax a la 2 menos ax más 3bx menos b más cx a la 2 y tenemos que ver cómo resolver esa ecuación. Para igualar este polinomio a este polinomio, yo necesito garantizarme que los valores que acompañan a la misma variable sean iguales a ambos lados del igual. Entonces me fijo a ver cuál es la variable más alta. La variable más alta que me encuentro es un x a la 2. Voy a comparar los x a la 2 y de ahí para abajo tengo que comparar los x y tengo que comparar los números solos.
Entonces, del primer lado del igual, ¿qué número acompaña a x a la 2? El 2. Y del segundo lado del igual, el 3a y el más c. Eso quiere decir que para que la igualdad de polinomios sea cierta, yo necesito garantizarme que 2 sea igual a 3a más c. Y de igual forma con las otras variables. Entonces, de este lado, la x no está. Entonces, ¿con qué valor creen que completemos? Con 0. Y del otro lado, los valores que tienen x sería el menos a y el más 3b. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a menos a más 3b. Y los números que me quedan sobrando son los números solitos, los que no tienen variable, 1 y del otro lado el menos b. Entonces nos queda 1 igual a menos b. Esto es un sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. Entonces, hay varios métodos que uno ve en el cole. Por ahorita voy a usar el método de despeje-sustitución. Voy a despejar en la ecuación que vea más sencilla, voy a sustituir en la siguiente. Despejo en esa y sustituyo en la siguiente. Entonces, si ustedes ven, aquí está muy fácil despejar el b. b vale menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya por despejar en una, voy a sustituir este valor que encontré en otra. Entonces, de aquí me va a quedar que 0 es igual a menos a más 3 por la b, que es menos 1. Entonces, nos va a dar como resultado que la a vale menos 3. Y usando este valor en la primera ecuación, nos va a quedar entonces que 2 es igual a 3 por a más c. Entonces, 2 es igual a menos 9 más c. Entonces, 11 es igual a c. Y ahora bien, lo que nos queda es escribir la respuesta. Si ustedes se acuerdan, nuestra función era h de x. Y habíamos dicho que se separaba entre fracciones, donde los denominadores eran x, x a la 2 y 3x menos 1. Y en la primera iba el valor de a, en la segunda iba el valor de b, y en la tercera iba el valor de c. Y por lo tanto, esta sería nuestra solución final. Acá tenemos un resumen de los pasos a seguir. Cuando nosotros queremos hacer fracciones parciales, nuestro primer paso es factorizar el denominador si es que no nos lo dan factorizado, ¿verdad? Es importante poder identificar eso. Luego determinar el tipo de denominador, si es lineal, lineal repetido, etc. Separamos las fracciones dependiendo de la cantidad de factores en el denominador. Se realiza la suma de fracciones homogenizando. Se opera el numerador haciendo las distribuciones, multiplicaciones, sumas, restas. Se iguala con la función original que da como resultado el sistema de ecuaciones. Recuerden que ya no hace falta poner el denominador porque el denominador es el mismo en ambas fracciones. Se resuelve el sistema de ecuaciones, que se puede hacer de tres maneras: a mano, como expliqué en la diapositiva anterior, con la calculadora y usando ceros o sustituyendo x por valores. Y finalmente se brinda la solución. Entonces, muy rápidamente voy a hacer el mismo ejercicio usando la calcu y usando ceros o usando valores x. Pero la recomendación es, siempre que lo puedan hacer a mano, es lo mejor, porque a veces la calcu, dependiendo del sistema, ya no lo hace. Y usando los ceros, a veces hay que inventarse muchos valores y inventárselos, pues no es tan creativo tal vez. Entonces vamos a ver. Con la calcu, tenemos que hacer todo el mismo proceso al inicio, de homogenizar, de reescribir hasta llegar al sistema. Ya por tener el sistema, si yo tengo la calcu gris, entonces lo que hago es poner mode 5.1 si lo que tengo son dos variables, o mode 5.2 si tengo tres variables. En este caso tengo A, B y C, tengo tres variables, entonces va a salir como de 5.2. Si más bien tengo la calculadora negra, tengo que irme a menú, A
irme a la 1, que es las ecuaciones, la simulación, y ahí me va a pedir si es de 2, 3 o hasta 4 variables. Entonces es importante que sepan cómo encontrarlo. Va a salir unos espacios en donde yo tengo que completar. En la calcu gris salen cuadritos, en la calcu negra salen con variable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a colocar los valores A, aquí los valores B, aquí los valores C y aquí los números solitos. Entonces, voy a ir por cada una de las ecuaciones. Esta primera ecuación, ¿qué valor acompaña al A? Un 3. ¿Qué valor acompaña a la B? En esa primera no hay B, entonces coloco 0. ¿Qué número acompaña a la C? Un 1. Y el número solo es el número al que está igualado, que en este caso pues está igualado a 2. De igual forma con la segunda ecuación, el número que acompaña a A es un menos 1, el número que acompaña al B es 3, el número que acompaña a C no hay, y el número solito sería 0. Y en la tercera ecuación, el número que acompaña a B, a C y el número solo. Y le damos igual. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un valor X, un valor Y y un valor Z, en este caso. Y nos va a decir que el valor X es como resultado vamos a ver, menos 3, ¿verdad? Luego, el valor Y nos da como resultado menos 1. Y el valor Z nos da como resultado 11. ¿Qué es lo que pasa? Que este es nuestro A, que este es nuestro B y que este es nuestro C. Por lo tanto, ya podemos llegar a la solución final de igual forma. Que era que h de x se podía ver de la forma de 3 fracciones x, x a la 2, 3x menos 1, y aquí iría menos 3, menos 1 y 11. Y para finalizar tenemos el método de los ceros. Acá no tenemos que llegar hasta el puro final de desmontar el sistema, sino es justamente cuando hacemos la suma de fracciones, ahí paramos. Y lo que vamos a hacer es dar ciertos valores x, o sea, ponerle a x un numerito, para ir determinando los valores a, b, c. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los denominadores ya sabemos que se cancelan, ¿verdad? Porque son idénticos, repito. Puedo pasarlo a multiplicar uno de ellos y se cancela con el denominador, por eso es que ya no los uso. La recomendación cuando yo uso este método es usar las x que hacen que el denominador se indefina. O sea, que el denominador se haga 0. Y si no, igual puedo usar cualquier valor x que a mí se me ocurra, porque en este caso, como se cancelan los denominadores, quedan polinomios, entonces no me va a afectar el usar cualquier valor x. La ventaja de usar estos valores es que muchas cosas se me van a cancelar. Entonces, si ustedes se acuerdan, el dominio era r quitándole el 0 y el 1/3. Entonces, vamos a empezar usando esos valores. ¿Qué pasa si la x vale 0? Voy a sustituir a ambos lados del igual. Va a quedar 2 por 0 a la 2 más 1 igual a por 0, 3 por 0 menos 1 más b, 3 por 0 menos 1 más c por 0 a la 2. Entonces, la gran ventaja es que lo que quede multiplicando por 0 se anula. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces nos queda nada más que 1 es igual, aquí 3 por 0 da 0 y menos 1, menos 1. B por menos 1, menos B. Entonces llegamos a que menos 1 es igual a B, que ya sabíamos que eso era cierto. Luego, si x vale 1/3, de igual forma, cambiamos las x por 1/3. 2 por 1/3 a la 2 más 1 es igual a por 1/3 por 3 por 1/3 menos 1 más b
por 3 por 1/3 menos 1 más c por 1/3 a la 2. Y nuevamente, ¿qué se va a cancelar? Todo lo que dé 0. Entonces, si ustedes ven, se van a cancelar estos que tienen 3 por 1/3 menos 1, que eso da 0. Entonces va a quedar solamente este de aquí. Y de ahí nos va a salir el valor c, que voy a adelantarme, ya sabemos que el valor de c es 11. Ahora, ya se me acabaron los ceros. ¿Qué hago para averiguar el a? Pues uso cualquier valor x y los valores b y c que yo encontré. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió cambiar la x por 1. Entonces nos va a quedar 2 por 1 más 1, bueno, a la 2, ¿verdad? Igual a por 1, 3 por 1 menos 1, más el valor b, que ya lo encontré, que era menos 1, por 3 por 1 menos 1, más c, que ya lo encontré, que es 11, por 1 a la 2. Y de ahí vamos a determinar que el a vale menos 3. Ahí ustedes pueden hacer las multiplicaciones y despejar el a. Entonces voy a llegar a la misma solución. Voy a llegar que h de x se puede reescribir como 3 fracciones sumándose. X a la 2 y 3x menos 1. Y iría primero el a, luego el b y de último el c. Entonces tenemos 3 maneras distintas de resolver el mismo ejercicio. Muchas gracias por su atención.